Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté disfrutando del video. Vamos a analizar hoy la guía 20, la última guía del año para lenguaje y literatura de primer año. Decirles que me siento súper feliz de haber llegado a este punto con ustedes. Felicitarles todo el esfuerzo que han hecho para llegar hasta acá. Ya sabemos que son un montonazo de guías y han venido realizándolas día con día hasta poder llegar a este punto, el punto en el que concluyen su materia de lenguaje y literatura con la última guía que es la número 20. Nuevamente les felicito, les recuerdo por favor, que si no se han suscrito al canal, por favor se suscriban. Si ya tienen su suscripción, no me vayan a abandonar, siempre síganme apoyando, ya que voy a subir nuevo contenido de otras materias, primero Dios en vacaciones. Y también si tienen amigos que todavía no hayan terminado las guías, necesiten los videos, por favor los comparten. Déjenme siempre su like para el video, porfis. Si pueden comentar, comenten. Activen la campanita de notificaciones para poder recibir el mensaje de que hay nuevo video en el canal. Por favor, no se salten los anuncios. Decirles por ahí que me pedían que muestre mi rostro, que me dé a conocer, ya que a lo largo de todas las guías que hemos desarrollado, yo siempre muestro la guía en pantalla, pero no se ve mi rostro. Solo lo pueden ver, creo yo, por la fotografía del canal. Solo escuchan mi voz, mis explicaciones y nada más. Entonces por ahí me decían de que me querían conocer, de que sería bueno que grabara un video presentándome, pero la verdad es que soy como un poquito tímida y eso pues me hace como pensar en si haría eso o no. Y por ahí me proponían de que ponga como que un número de suscriptores como meta para poder hacer ese video. Es decir, yo digo, por ejemplo, si el canal llega a 5.000 suscriptores en 15 días, yo hago un video mostrando mi rostro. Esa es la idea que se me está dando, que se me sugirió y yo le he ido dando forma, pero todavía no estoy decidida a mostrar ese video presentándome. Sí me gustaría, pero me detiene mi timidez, como les digo. Entonces, no sé, me gustaría que me hagan comentarios con respecto a qué les parece la idea y si estarían dispuestos a apoyarme en eso. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar al desarrollo de la guía. Nos ubicamos como siempre en el cuadro de contenidos, lo tenemos acá. El cuadro de contenidos nos da a conocer que estamos estudiando la unidad 8, denominada Literatura del siglo XX, España y el mundo. Los contenidos a analizar son el párrafo de conclusión, forma de construcción, el párrafo de secuencia, forma de construcción, y el proceso de leer. Dentro de esto vamos a conocer cómo escribir para comprender e interpretar un texto. ¿Qué se espera de usted al finalizar la guía? Pues se espera que pueda redactar un comentario de texto, un comentario de un artículo sobre la contaminación ambiental ocasionada por las mascarillas y los guantes y otros artículos que estamos usando para prevenir el contagio por COVID-19. Además, se espera que usted pueda realizar la redacción de un texto utilizando párrafos de secuencia. Determinado esto, ahora sí podemos pasar a la actividad 1. En la actividad 1 se le pide lo siguiente. Responde lo siguiente con ayuda de tu familia. Y se le muestran 4 interrogantes. La primera interrogante le cuestiona acerca de qué tipo de textos usted conoce y se le pide que haga una lista. Entre los tipos de texto que existen podemos mencionar los textos descriptivos, los textos expositivos, textos científicos, textos argumentativos, los textos narrativos, textos literarios, textos publicitarios, textos instructivos, entre otros. En el punto 2 se le cuestiona acerca de qué estructura cree usted que debe tener un texto. Se le pide que explique cada una de las partes que debe contener. Esto es prácticamente un repaso de las actividades anteriores. Sabemos que la estructura formal de un texto es
inicio, desarrollo y final. En el inicio se presenta el tema, se contextualiza este tema y se aclaran conceptos que puedan resultar desconocidos para el receptor con relación al tema que se está tratando. En el desarrollo se aborda el tema más a profundidad. Esto se hace aportando ideas, opiniones, argumentos y demás información que contribuya a dar claridad, a esclarecer el tema tratado y que refuerce conocimientos acerca del mismo. Luego tenemos la parte de desenlace o conclusión. En el desenlace o conclusión, obviamente se retoman ideas del desarrollo de manera más breve. Se trata de dar punto de vista personal acerca de lo que está ocurriendo y en forma simple se le da final al texto. En el punto 3 se le pide responder qué ideas cree usted que debería contener un párrafo de conclusión de un texto. Las ideas que debería contener un párrafo de conclusión, que sería un párrafo de desenlace también como mencionábamos anteriormente. Este párrafo debería contener una retroalimentación breve acerca del tema que se está tratando en el texto. Además, debe contener ideas que aporten una explicación de las razones o naturalezas del tema o la problemática tratada en el desarrollo. En el punto 4 le piden responder si conoce algunas palabras que sirvan para enlazar ideas y se le pide que elabore un listado con esas palabras que usted conoce. En este caso yo les tengo las siguientes, les tengo 12 de hecho. Por lo tanto, sin embargo, entonces, seguidamente, por el contrario, con relación a causa de, por consiguiente, en consecuencia, a continuación, a pesar de y con respecto a. Esas serían las propuestas de las palabras que sirven para enlazar ideas dentro de un texto. Ya que hemos dado respuesta a la actividad 1, ahora podemos pasar a la actividad 2. En la actividad 2 se le pide lee la información sobre el párrafo de conclusión y el párrafo de secuencia y luego realiza lo que se te pide. Acerca de este texto se nos plantea una serie de preguntas que van encaminadas a extraer la información del texto. Por lo tanto, en esta ocasión no le vamos a dar lectura al texto, pues lo vamos a hacer de alguna forma a través de las respuestas que le demos a las preguntas. Antes de pasar a responder las preguntas, vamos a analizar la información que se nos muestra del lado izquierdo de nuestra pantalla. Primero se nos define párrafo. Párrafo se define como un fragmento de un texto escrito en prosa y constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. También se nos define conector como una unidad lingüística que establece relaciones textuales entre distintas partes del discurso. Hecho esto, ahora sí podemos pasar a darle respuesta a las preguntas que se nos plantean. Lo primero que se le pide es explicar cuál es la función del párrafo de conclusión. Respecto de esto, vamos a afirmar que el párrafo de conclusión se utiliza con la finalidad de cerrar un tema o un apartado. Es fácil de detectar este tipo de párrafo ya que por lo general empieza de una misma forma, con un mismo tipo de conectores discursivos, como por ejemplo en conclusión, para finalizar, entre otros. El punto 2 le pide mencionar algunos conectores que se utilizan para comenzar un párrafo de conclusión. Bueno, ya mencionábamos algunos y vamos a agregar otros. Algunos de los conectores que se utilizan para poder comenzar un párrafo de conclusión son en conclusión, en síntesis, en resumen de todo lo anterior. Podemos concluir que, para terminar, por consiguiente, para finalizar, entre otros. En el punto 3 se le pide que explique en qué se diferencian los tipos de párrafo de conclusión que se presentaron en el texto. Para esto lo que vamos a hacer es mencionar la definición propia de cada uno de los párrafos de conclusión que existen y que se nos mostraron en el texto. Tenemos el primer tipo de párrafo de conclusión, que es el de síntesis. El párrafo de síntesis muestra un breve resumen de las principales ideas del escrito. Esta información la encuentra por acá. Luego tenemos el párrafo de anécdota. Este recupera el hilo de
todo el texto a través de elementos narrativos o elementos visuales que se ocupan de atraer la atención del lector. También tenemos el párrafo de breves afirmaciones. Este tipo de párrafos sigue a un periodo que representa un verdadero final del texto y se plantea como un eco. Luego tenemos el párrafo de cita que, como su nombre lo dice, lo que hace es citar información de otras fuentes. Es una de las formas más usuales de finalizar un texto. Al hacer la cita, esta cita puede mostrar un proverbio, un verso escrito por un poeta o una frase o un escrito de un personaje destacado. Seguidamente tenemos el párrafo de interrogante, el cual plantea al final del escrito una serie de cuestiones que no han quedado resueltas y deja el problema abierto a nuevas hipótesis para el futuro. Finalmente tenemos el párrafo de analogía, el cual establece una comparación entre el tema escrito y otra situación. Este se encarga de explicar el problema aprovechando el contexto que resulta similar, que es capaz de atraer la atención inicial del lector. Ya que hemos respondido las preguntas, podemos pasar al siguiente párrafo, en este caso el párrafo de secuencia. Vamos a leer la información, ya que es breve, y vamos a responder las preguntas que se nos plantean. Acerca del párrafo de secuencia, se le indica que es un tipo de párrafo de enumeración, ya que es muy similar al mismo, aunque tiene una diferencia. Este se diferencia porque el de secuencia utiliza conectores y nexos para el desarrollo del texto, además de que sus elementos se ordenan según un criterio explícito, como puede ser, por ejemplo, un criterio cronológico. Luego se nos muestran una serie de conectores discursivos que usted puede utilizar en el párrafo de secuencia. Entre esos discursores tenemos ahora, para empezar, entonces, antes, primero, mientras, en primer lugar, al mismo tiempo, para terminar, hasta, luego, una vez que, para comenzar, en tercer lugar, al principio, por ahora, más adelante, después de eso, al final, para finalizar, finalmente, por último, seguidamente, después de eso, en un principio, al poco tiempo después, inmediatamente y después. Tenemos por acá las preguntas planteadas respecto a la información. La primera le pide explicar en qué se diferencia el párrafo de secuencia del párrafo de enumeración. La diferencia entre el párrafo de secuencia y el párrafo de enumeración está en que el de secuencia utiliza conectores y nexos para el desarrollo del texto y además de que sus elementos se ordenan según un criterio explícito, como por ejemplo, y ya mencionábamos, puede ser un criterio cronológico. En el punto 2 le piden responder acerca de cómo se ordenan los elementos en un párrafo de secuencia. Los elementos de un párrafo de secuencia son enumerados o se ordenan de acuerdo a un criterio explícito que puede ser, por ejemplo, cronológico. Esta última parte resulta repetitiva de la pregunta anterior, ya que en la pregunta anterior nos extendimos un poquito y abarcamos este punto, pero este fragmento que hemos ubicado como respuesta del punto 2 es lo que corresponde a la respuesta tal cual, no vaya a dudar de ello. En el punto 3 le piden elaborar 5 frases utilizando algunos de los marcadores discursivos que se incluyen en la tabla. Primero, ella lloró hasta, ahí tenemos el conector, que se dio cuenta que todo había sido mentira. Siguiente sería, Juan estudió 1 hora, luego salió a jugar. Después tenemos, María come mientras Sonia ve televisión. Como cuarto ejemplo tendríamos, Lucía se lava las manos antes de cenar. Y como quinto ejemplo tenemos, para finalizar, tenemos algunas palabras por parte de nuestra directora, teniendo el conector al inicio, que es para finalizar. Hemos dado solución a la actividad 2, podemos pasar a la actividad 3. En la actividad 3 se le pide analizar los siguientes párrafos y realizar lo que se le pide. Se le muestran 2 párrafos y se le muestran preguntas con respecto a esto. En el primer párrafo se nos expresa lo siguiente. En conclusión,
como dijo el célebre escritor noruego Henrik Ibsen, la belleza es un acuerdo entre el contenido y la forma. Esta frase puede reflejar lo que sienten muchas personas anoréxicas, ya que consideran que la forma de su cuerpo mostrará su estado anímico y que, producto de ello, se observará hermosura y perfección. Sin embargo, debe reconocerse que lo que ellas pueden percibir como bello está afectado por su enfermedad, la cual debe atenderse antes de que las consecuencias resulten terribles. En el párrafo 2 se le muestra información acerca del mismo tema, pero de una forma diferente. Empezamos de la siguiente manera. En resumen, la anorexia es un padecimiento que puede ser desencadenado por diversos factores. Sin embargo, las terribles consecuencias pueden ser similares si no se atiende a tiempo. Respecto de este padecimiento, cabe preguntarse, ¿cuánto ha contribuido la sociedad en crear ese modelo de imagen? ¿En qué momento los patrones de belleza cambiarán y dejarán de atormentar a miles de personas? Se nos plantean por acá las preguntas. Lo primero que le piden responder es ¿de qué tratan los párrafos? Le piden explicar. Obviamente ambos párrafos tratan sobre el trastorno alimenticio denominado anorexia y cómo este afecta la percepción de las personas respecto a cómo se sienten, a sentirse satisfechas por cómo son, con respecto a cómo se sienten y cómo se perciben y cómo las ve la sociedad. En el punto 2 le piden responder a qué tipo de párrafo de conclusión de los que se presentaron ya en la actividad 2 cree usted que pertenecen estos párrafos que se nos están mostrando en este momento. Se le pide justificar su respuesta. Bueno, el párrafo 1 se puede clasificar como párrafo de citas, dado que en él se retoman las palabras de un escritor noruego, Henrik Ibsen, y estas palabras de este señor son relacionadas con el tema de la anorexia. El párrafo 2, en este caso, se puede clasificar como de interrogante, ya que se concluye planteando una serie de cuestionamientos con relación al tema, es decir, lo deja abierto a nuevas hipótesis del futuro. En el punto 3 se le pide que identifique el conector o conectores discursivos utilizados en los párrafos y que los subraye. Tenemos varios conectores entre los que podemos recalcar el primero, en el primer párrafo, que es en conclusión. Luego tenemos ya que, también tenemos sin embargo, tenemos antes. Eso sería así a grandes rasgos, así a una revisión rapidita del texto, los conectores que encontramos en el mismo. Usted puede revisar de una manera más tranquila, más lenta, tratando de identificar si hay algunos otros y agregarlos como parte de su respuesta. En el párrafo 2 encontramos primero el conector en resumen, luego encontramos sin embargo, tenemos también respecto de, y serían esos los conectores que encontramos entonces en el párrafo 2. Hemos dado respuesta a estas interrogantes, podemos continuar con el párrafo 3. En el caso del párrafo 3 se nos presenta un texto un poquito más amplio. Este texto es referido al proceso de fermentación de las uvas, al tratamiento que se les da a estas, y como se nos pregunta más adelante de qué trata, no vamos a darle lectura. Se le pregunta de qué trata el texto. El texto lo que da a conocer es el proceso de maceración de las uvas para la elaboración del vino. Eso es lo que se describe a lo largo de todo el texto. Cada una de las etapas desde que se tiene la uva hasta que se obtiene el vino. En el punto 2 se le pide que explique por qué el párrafo 3 es un párrafo de secuencia y que para dar respuesta a esto puede utilizar información de la actividad 2. Bueno, el párrafo 3 es clasificado como un párrafo de secuencia, dado que el mismo lo que hace es mostrar un proceso que está constituido por diferentes etapas y estas etapas que se muestran han sido ordenadas
respondiendo al momento en que se realizan. Dicho esto, en el punto 3 se le pide identificar el conector o conectores discursivos utilizados en el texto y que lo subraye. Encontramos en el texto los siguientes conectores discursivos, como por ejemplo antes, entonces, después, luego. Si nos fijamos, el conector después aparece varias veces. Tenemos por acá nuevamente. Tenemos luego, otra vez. También vamos a encontrar durante. Y por ahí está también con el propósito de. Ya que hemos dado respuesta a las preguntas que se nos plantean, podemos continuar ahora con la actividad 4. Se le pide en la actividad 4 que lea el siguiente artículo y que luego realice lo que se le solicita. Hay que leer el artículo sobre las mascarillas y guantes son un lío ambiental. Del mismo modo como se nos pide detallar de qué trata el texto en las preguntas, no le vamos a dar una lectura al texto ya que es bastante extenso y nos va a agregar tiempo al desarrollo del video. Por lo tanto, nos vamos a ir de una vez al desarrollo de las preguntas. Como vemos acá, la primera pregunta es ¿de qué trata el artículo? Se le pide explicar. En el texto que acabamos de mencionar, que es las mascarillas y guantes son un lío ambiental, se da a conocer el problema ambiental causado por la forma en la que las personas dan tratamiento a guantes y mascarillas que están siendo usados como protección contra el contagio de COVID-19. Se describe en el texto la gran acumulación de desechos que se están dando a nivel mundial y se agrega la dificultad de estos materiales de bioseguridad para degradarse. Establecido esto, en el punto 2 se le pide que escriba un comentario con una extensión de 3 a 5 párrafos. En este caso yo le tengo una propuesta y es mucho más amplia sobre el artículo que estamos estudiando. Se le pide exponer su postura acerca del manejo de las mascarillas y guantes en el marco de la pandemia, cómo usted ve ese manejo en su entorno. Se le pide que usted incluya en el texto conectores discursivos, que obviamente son necesarios para la elaboración de su párrafo de conclusión y que para esto utilice la información que se le proporcionó en la actividad 2. También puede tomar como referencia los ejemplos que leyó en la actividad 3. Bueno, como siempre, yo les tengo una propuesta, como ya mencionaba, es mucho más extensa de lo que se nos pide, ya que para dejar claro el tema hay que tomar muchos detalles y por eso sí es bastante extensa la propuesta. Como siempre, usted sabe que puede retomarla, puede tomarla únicamente como modelo, puede modificarla para su tarea, en fin, usted decide qué hacer, si la toma tal cual o la toma solo como un ejemplo. Se la voy a mostrar a continuación. Tenemos por acá con título Comentario de texto, mascarillas y guantes son un lío ambiental. La propuesta comienza de la siguiente manera. Voy a ampliar un poquito por acá. Desde la declaratoria de pandemia por COVID-19, se recomendó a las personas protegerse usando mascarillas, guantes y otros recursos que contribuyan a la prevención del contagio de COVID-19. Pese a la utilidad de los mismos, no se puede ignorar el lado negativo de la utilización de estos recursos. Y es que debido a que son elaborados para ser utilizados una sola vez y luego descartarlos, se vuelven un problema ambiental muy grave. Si nos detenemos a analizar la situación, nos daremos cuenta que la pandemia por COVID-19 está afectando a todo el mundo. Y si cada persona en el mundo desecha al menos una mascarilla por día, se estarían desechando aproximadamente 6.000 millones de mascarillas diarias y otros 6.000 millones de pares de guantes, mismos que se convierten en toneladas de basura que, suponiendo que fuesen descartadas de forma correcta, saturarían los basureros a nivel mundial. Sin embargo, no todos los guantes y mascarillas utilizados van a dar a basureros. Algunas personas no tienen el cuidado de deshacerse de estos materiales de una forma segura y les tiran donde resulta más cómodo. Esto ocasiona que encontremos guantes y mascarillas en las calles, en los ríos e incluso en el mar.
En todas las situaciones descritas, la problemática se vuelve preocupante, pues por ejemplo, estos materiales son confundidos por la fauna marina con alimento y al ingerirlos, estos animales les ocasionan enfermedades e incluso la muerte. Respecto a esto podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que podemos tener una esperanza de que el problema vaya a desaparecer o al menos a disminuir? Para dar respuesta a esto, citamos un fragmento del texto que estamos comentando. Y tenemos por acá el fragmento. Si no actuamos a tiempo, el problema se agudizará en lugar de desaparecer, pues se espera que el uso de estos recursos, de estos materiales, aumenta. Se comenta que en Ecuador, por ejemplo, si toda la población desechara 2 mascarillas a la semana en un mes, llegarían alrededor de 64 millones de estas a los botaderos y rellenos sanitarios. Uno de los mayores problemas es que no se degradan fácilmente. Esto lo extrajimos del texto que estamos analizando, que a su vez ha sido extraído del diario El Comercio. Continuamos el comentario con lo siguiente. Es obvio que ante las circunstancias urge hacer algo, ejecutar acciones que contribuyan a paliar el fenómeno. Es preciso aclarar que algunos países ya están tomando cartas en el asunto. Volvemos a citar la información del texto que estamos analizando y respecto a lo que planteábamos, se nos dice, por ejemplo, que Graziani cuenta que en Italia ya se están llevando a cabo campañas masivas de sensibilización y se estima que cada mes en ese país se utilizan 1.000 millones de mascarillas y 500 millones de guantes. Además, en algunos países europeos también se está estudiando la posibilidad de la creación de mascarillas reciclables. Otros han optado por poner sanciones a quienes desechan inadecuadamente estos implementos y en algunos municipios de España se han establecido multas que van desde los $100 hasta los $3.000. Además, en Massachusetts, Estados Unidos, la penalización por tirar basura en lugares no autorizados asciende a $5.500. Esta cita también retomada del texto que estamos analizando, extraído del diario El Comercio. Para terminar el comentario tenemos el párrafo de conclusión, el cual se plantea de la siguiente forma. Para finalizar, sabemos que el problema existe y es responsabilidad de todos realizar acciones para darle solución, dando el tratamiento adecuado a nuestros desechos, ya que tal vez nos parezca poco una mascarilla y un par de guantes, pero si consideramos que los utilizamos a diario, tenemos que ser conscientes que al mes serían 30 mascarillas y 30 pares de guantes. Y si además de esto analizamos el número de miembros de nuestra familia, nuestras acciones van adquiriendo mayor relevancia. Por lo tanto, ninguna contribución que hagamos en pro de mejorar la situación resultará insignificante. Esta es la propuesta de texto que les tengo, de comentario de texto que les tengo para esta actividad. Vamos a continuar. Vamos a analizar algunos de los conectores que se presentan en el texto. Tenemos primero desde, también tenemos luego. Voy identificando los que se perciben de manera sencilla, a simple vista, porque sí se han usado varios conectores. Usted puede revisar un poco más con mayor detenimiento el texto e identificar otros que a mí se me hayan quedado. Tenemos por acá, sin embargo, tenemos por ahí pues, es preciso. Tenemos para finalizar, también está ya que. Por lo tanto, tenemos el comentario de texto que le sirve como propuesta. Usted decide si lo utiliza o lo toma únicamente como referente. Vamos a continuar con el trabajo de la guía. Luego del comentario de texto, continuamos con la actividad 5. En la actividad 5 se le pide que escriba 2 párrafos sobre la literatura que ha estudiado a lo largo de toda la continuidad educativa desde su casa. Se le indica que puede aplicar todos los conocimientos sobre los temas estudiados y las habilidades de escritura desarrolladas a lo largo del estudio de este año. Tenemos igual la propuesta para los párrafos que se nos piden. Tenemos por acá la propuesta para los párrafos, la escritura de los 2 párrafos con relación a la literatura que se ha conocido este año
Y estos dos párrafos nos plantean lo siguiente. A lo largo de este año hemos aprendido mucho acerca de la literatura, desde conocer que una corriente literaria es un estilo de escritura que aconteció y se desarrolló en determinado periodo de tiempo, hasta ser conscientes de que los escritores siempre dan a luz a sus obras respondiendo a los estímulos del contexto que les circunda. Los artistas dan origen a sus obras como reacción a las problemáticas sociales del contexto en el cual se desenvuelven. Es por tal razón que a medida el tiempo pasa, surgen nuevas corrientes literarias con diferentes estilos artísticos. Entre las corrientes literarias sobre las que se ha aprendido este año, se pueden mencionar la literatura de la época grecolatina, la literatura de la Edad Media, la literatura del periodo renacentista, la literatura realista, la literatura romanticista y la literatura del siglo XX. Con eso hemos concluido las actividades de esta guía, la actividad 5 y a su vez la guía, y damos por finalizadas las guías de lenguaje y literatura para este año. Lo último que se le indica es que si puede comunicarse con su docente para resolver dudas, pues que lo haga. Si nos fijamos, ya al final encontramos una felicitación de parte del Ministerio de Educación para ustedes. Les dicen, muy bien hecho, ha finalizado las actividades de lenguaje y literatura de la fase 3 de la continuidad educativa. Felicidades. Ellos le dicen esto y yo se lo repito y se lo recalco, ya que han necesitado ser muy fuertes para mantenerse activos todo este año. Como docente, sé que las guías no son imposibles de hacer, pero resultan un poco complicadas, resultan extensas. Sabemos que usted no dedica su tiempo a una sola guía, sino que tiene que trabajar en diferentes materias, lo cual hace el trabajo un poco más complejo y por la misma razón merece una felicitación enorme por mantenerse activo hasta este punto. Así que de corazón felicidades. Agradezco el apoyo que me ha dado en lo personal, siguiendo mi canal, siguiendo mis videos, utilizando mis recursos. Decirles que me siento muy feliz cuando me comentan ahí de que las guías les están sirviendo, que comprenden muy bien los videos, que les son de utilidad. Me sirve de motivación para continuar. Y pues hacerles el llamado que no se aparten del canal, que no vayan a cancelar su suscripción, ya que con ustedes continuamos el siguiente año y tengo la idea de enriquecer un poco más el canal, como por ejemplo con contenido de matemática y de algunas otras materias, mejorar el desarrollo de las guías también, agregar algunos cambios que se han dado, agregar material para algunos cambios que se han dado ya en las últimas guías y pues recalcar que no me abandonen, que me sigan apoyando. Por favor, me comenten lo que les planteé al principio, si les parecería que me presente ante ustedes y que en ese caso, ¿verdad? Si ponemos el reto de que se cumpla una cierta cantidad de suscriptores para poder subir ese video en el cual yo me presento ante ustedes ya para finalizar este año. Nuevamente pedirles que si no se han suscrito, por favor se suscriban, que no vayan a anular su suscripción, que si tienen compañeros, amigos que todavía no hayan realizado la guía, si necesiten el material, que necesiten los videos, por favor se los compartan, que activen la campanita de notificaciones si todavía no la tienen activada, para que les puedan caer anuncios, avisos de futuros videos, que por favor, por favor, por favor, no se salten los anuncios y eso, que me sigan apoyando y decirles que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Felices vacaciones de la materia.